Hola familia, bienvenidos a un vídeo nuevo a Somia in the Air. Hoy la aventura sigue en Marruecos, familia. Lo que no sabéis es que después de haber visitado Chefchaouen y haber dejado atrás aquellos colores y aquel azul que se te queda clavado en el alma, nos fuimos de viaje a otra parte a descubrir unas cuevas que yo no sabía la verdad de su existencia. Y resulta que son las cuevas de Hércules. Bueno, pues en este vídeo, familia, os voy a decir todo lo que tenéis que saber sobre las cuevas de Hércules, que están a unos 14 kilómetros de Tánger, y os voy a decir el precio, si vale la pena o no vale la pena ir, si es un timo, no es un timo, las formas que tenéis para poder llegar justamente allí y otras curiosidades que podéis tener cerca. La verdad que a mí me súper mega encantó, fui a visitarla como no también en familia y os lo tenía que enseñar. Espero que os encante el vídeo, familia. Volviendo de Chefchaouen a 1 hora 22 minutos de Tánger, nos paramos en el restaurante Set Nakhla, que quiere decir el embalse de la palmera, que es un lugar súper bonito y donde se come súper bien. Lo recomiendo totalmente, los precios no pasan los 15 euros y es súper atractivo. Ahora nos dirigimos otra vez hacia las cuevas de Hércules, que por cierto se pueden llegar por autobús, en coche. Nosotros elegimos ir en coche y también hay excursiones organizadas. La verdad es que la primera vez que yo venía a este sitio, y la verdad que me encantó, porque justo a la entrada de las cuevas pues hay una esplanada súper bonita donde pues hay comercios, hay unos restaurantes, cafeterías y tiendas de souvenirs donde pues la gente puede comprar y descansar y tomar algo fresquito, porque la verdad hacía un poquito de calor. Y el sitio es súper bonito, a mí por lo menos me encantó. Familia, no sé si lo sabíais, pero una de las características de las cuevas de Hércules es que tiene dos aperturas, una que da al mar Atlántico y la otra es la apertura terrestre por donde vamos a pasar nosotros. Y la verdad que es súper bonito porque te da para ver estas magníficas vistas del mar Atlántico, por donde se supone que Hércules llegó y durmió en estas cuevas, que por eso se llaman cuevas de Hércules. Es patrimonio nacional marroquí desde 1950 y tiene detrás de sí la leyenda de Hércules. Esta cueva data de la época de los fenicios y cuenta la mitología griega que Hércules, en los 12 trabajos que tenía que realizar durante su 11ª noche, justo antes de robar las manzanas del jardín de las Héspides, pues durmió en esta cueva, y así lo relatan la mitología griega. Aquí nos vamos acercando hacia la apertura terrestre de la cueva de Hércules. No sé si os habéis fijado, pero a veces digo cuevas de Hércules y a veces digo cueva de Hércules. ¿Por qué? Porque hay una cueva artificial de Hércules que está justo aquí la entrada, y allá al fondo está la verdadera cueva de Hércules. Al venir a las cuevas hay que tener un poquito de paciencia porque ciertamente hay muchísima gente. Lo que suelen hacer es hacer turnos para dejar a la gente salir antes de dejar a otros entrar, para que no haya muchísima gente dentro. Las entradas valen 6 euros para los turistas y 1 euro para los nacionales marroquíes, y puedes estar pues el tiempo que tú quieras ahí dentro para echarte fotos, para grabar, para hacer lo que más te guste. Nadie te va a echar de la cueva. Ciertamente aquí ya empezamos a entrar dentro de la cueva, y no me gustaría dejar de decir que esta cueva es de origen natural, o sea, que se hizo gracias a la erosión del viento y del agua. Pero tampoco podemos obviar el hecho de que no es totalmente natural el tamaño que hay hoy en día de la cueva. Sí que el origen era natural, pero a medida que pasó el tiempo y gracias a la apertura que tiene por vía terrestre, pues entraron para coger caliza de lo que es dentro de la cueva. De hecho, se puede observar
por casi toda la cueva restos de cincel, o sea que se nota que han estado excavando y haciendo consecuentemente la cueva mucho más grande. Dentro de la cueva también pues hay curiosidades como que hay un fotógrafo el cual te puede vestir con trajes típicos del norte de Marruecos y echarte unas fotos pues cerca de la apertura, y las fotos cuestan alrededor pues de 6 euros también. Uno de los signos distintivos más llamativos de la cueva es el hecho de que la apertura que da hacia el mar tiene una forma que mucha gente piensa que es el mapa de África, por lo que llama muchísimo la atención que justamente sea una cueva en África, en el norte de África, y que justamente retrate lo que es el mapa de África. Y eso la verdad que me ha gustado y es súper bonito, y de hecho es el sitio to be donde todo el mundo viene a echarse fotos. Familia, ahora que habéis visto con vuestros propios ojos las cuevas, ¿qué es lo que pensáis vosotros? ¿Merece la pena o no merece la pena ser visitada esta cueva? Porque resulta que buscando un poco las opiniones en internet sobre esta cueva hay como dos posiciones muy enfrentadas. Hay gente que dice que 6 euros es una burrada para una visita que dura 3 minutos, y otras personas que dicen que 3 minutos es lo que les ha costado a ellos dar la vuelta, pero que si quieres pasar un poco más de tiempo lo puedes pasar, y que teniendo el valor histórico mitológico que tiene la cueva, pues que sí que merece la pena ser visitada. Yo, según mi propia opinión, la verdad que a mí me gustó bastante el recorrido, ciertamente es muy rápido, la verdad que había muchísima gente para mi gusto que no te dejaba bien apreciar las cosas como a ti te hubiesen gustado, pero también tengo que decir que me gustó el valor histórico mitológico que tiene, y 6 euros me parece mucho, me parece poco, pues todo depende un poco. La verdad es que está bastante bien conservada por dentro, tiene su trabajo el mantenimiento al final, así que no sé, ¿vosotros qué pensáis? Me lo ponéis en los comentarios si merece o no merece la pena según vosotros el visitar esta cueva de Hércules en Tánger. Pues después de haber disfrutado y un poco impregnarnos un poco de la mitología y de la historia que ha tenido esta cueva, pues procedemos a salir para dirigirnos hacia la siguiente cueva, que la verdad para mí es un imprescindible porque lo vais a ver y lo vais a disfrutar. También la entrada para los marroquíes son 5 dirhams, para los turistas son 3 euros, pero la verdad que merece muchísimo la pena entrar en esta segunda cueva, que es totalmente artificial. Esto no tiene nada de natural, esto lo han hecho simplemente para pasar un buen rato y para impregnarse un poco más de la mitología, y ahí vamos que nos vamos. Esta cueva artificial está hecha por y para el turista. La verdad es que está hecha para pasar un buen rato, para divertirse, para echarse fotos, siempre de pago. No os olvidéis que esto es para el turista, o sea que es para también ganar dinero. Te van a ofrecer echarte fotos en todos los sitios, ponerte loros encima del hombro, ponerte la ropa típica, estar bailando un poco con los músicos,
pero todo es de pago. De hecho, son 3 plantas y todo lo que puedas hacer que te vayan a ofrecer es de pago. Incluso si te dicen ponte que te vamos a echar una foto, van a esperar a que tú pagues. También hay una tienda pequeñita abajo de souvenirs. Así que si vosotros queréis entrar, solo echarse unas fotos a sí mismos, disfrutar un poco del ambiente e irse, también se puede hacer. Eso es lo que nosotros hicimos, pero si quieres hacer todo lo que hay dentro, pues recordar que es de pago. Volviendo a la explanada de las Cuevas, familia, dejando atrás toda la fiesta y el bullicio, nos dirigimos al norte, a la playa Sol, para dar un paseo en camello. Yo os dije que no era lo único que se podía hacer en esta zona, de hecho hay muchísimas cosas más que tampoco me dio tiempo a hacer a mí, pero dar una vuelta a camello a mí me pareció muy divertido y gracioso, y encima que no era muy caro, costaba unos 40 dirhams más o menos, o sea 4 euros para pues unos 10 minutos, y si al señor le apetecía más pues incluso te dejaba más. La verdad que era muy simpático y ahí había un montón de camellos. La verdad que no había muchísima gente, así que no tuvimos que esperar ni que hacer fila, y yo disfruté de mi paseo a camello antes de ir a comer, familia, justo al cruzar la carretera, que ahí había 2 restaurantes donde se puede comer platos típicos del norte de Marruecos, y la verdad que están súper bien de precio, nada que pase los 15 euros, y la comida súper fresca y súper buena. Comimos sardinas asadas y disfrutamos de una magnífica comida en familia. A 10 minutos más al norte de la playa Sol podemos encontrarnos con el Cabo Escarpet, que es uno de los lugares más visitados de Tánger porque contiene el faro que se construyó en 1864 por el sultán Mohammed IV. Y la verdad que tiene unas vistas espléndidas. De entre ellas se puede apreciar lo que muchos denominan como la legendaria isla de la Atlántida, que es una isla que está sumergida y algunos dicen que ella era la Atlántida. Si no, podemos encontrar también un museo, un mirador, un restaurante, y la verdad que está muy bien para pasar un delicioso momento en familia o no en familia. Y la verdad que no hace muchísima calor porque hay un montón de árboles y hay un montón de sombra, y la verdad que al tener el océano justo al lado corre bastante aire. Es un lugar idílico para pasar la tarde.
Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayas disfrutado, espero que os hayáis quedado ya con los conocimientos acerca de las cuevas de Hércules en el norte de Marruecos, cerca de Tánger, y espero que lo hayáis disfrutado. Si de verdad os lo habéis pasado bien, os ha gustado, os ha parecido entretenido e interesante, por favor, poner algún comentario de cualquier cosa que se me haya pasado y que no os haya contado, darle like, suscribiros y compartir el vídeo. Y hasta la próxima aventura, familia.